Nos acompaña en este segundo momento del taller el profesor del Departamento de Percusión de la Universidad de las Artes, Hansel Hernández Álvarez. Bienvenido, profesor. Gracias. Como hemos hablado con el profesor José Antonio Pérez Miranda, en su amplio recorrido evolutivo del son por todo el país, no solo lo conforman en su sonoridad instrumental instrumentos de cuerda, también otros instrumentos ejecutores de patrones rítmicos colaboraron a la consolidación del ritmo. ¿Pudiera usted entonces hablarnos de la importancia de los instrumentos de percusión en el son cubano? Bueno, los instrumentos de percusión son una parte indispensable del fenómeno musical que constituye el son, en todas sus variantes, en todos sus estilos, en todas sus expresiones. De hecho, son la mayor masa instrumental que está dentro de todos los formatos del son, constituyen los instrumentos de percusión. Esto quiere decir que en los formatos que interpretan el son, la mayoría de los instrumentos son de percusión, son gran mayoría. La mayoría de los instrumentos son de percusión. Quisiera también, por su importancia, también hablar de la función de los instrumentos de percusión en el son. Bueno, los instrumentos de percusión tienen una función primordial porque se encargan de crear toda la base rítmica, que a partir de ahí se construye todo lo demás, todo lo que tiene que ver con las cuerdas, todos los demás instrumentos se montan sobre la base de la percusión. O sea, la sonoridad instrumental parte de la base de los... Claro, y es el grupo instrumental que se encarga de marcar el ritmo, de marcar el carácter, de marcar el estilo de cada canción, de buscar diferencias entre los estilos. La mayoría de los estilos, la diferencia está dada por los propios patrones de los instrumentos de percusión. Además, también es importante porque son la guía para el bailador. Estamos hablando de un fenómeno musical que es bailable. Entonces, los instrumentos de percusión son la base para ese bailador que se guía por los patrones rítmicos de los instrumentos para bailar. En su amplio recorrido por todo el país, de oriente a occidente, ya hemos hablado que el son surge a partir de diferentes variantes, diferentes ritmos o expresiones musicales. Sí, exactamente. El son se desarrolló de forma distinta en diferentes lugares del país, en base a las culturas de esos propios lugares, a las influencias de cada lugar, fue tomando caminos diferentes. Hay muchas variantes. Hay una gama amplia de variantes y el son ha influenciado toda la música cubana a partir de su nacimiento hasta la actualidad. Que no darían 12 minutos para hablar de todas las variantes del son. Y menos en la percusión, porque precisamente estos instrumentos tienen diferentes especificaciones para cada variante del son. Por mencionar algunas, dentro de las variantes se encuentran el changüí, el son tradicional, el son montuno, la guaracha, el songo, el pilón, que son géneros incluso más contemporáneos, también se consideran variantes del son como tal. Entonces, en este día vamos a tratar de abordar uno de los patrones más básicos y más representativos del son en todos estos instrumentos. Profesor, acerquémonos entonces a los instrumentos de percusión, idiófonos, que veo acá en la mesita. Háblenos un poco de los idiófonos. Bueno, entre los instrumentos más representativos del son están las claves, las maracas, el güiro, el bongó, la campana de mano y las tumbadoras, entre otros, que depende de la variante y el estilo o otras variantes del son se usan o se quitan algunos instrumentos, es decir, el formato instrumental puede variar en función de cada variante, incluso de la época, porque inicialmente no estaban las tumbadoras, era un formato un poco más reducido, pero ya incluso en la contemporaneidad se usan otros instrumentos que pueden ser incluso el timbal cubano, por ejemplo. Entonces, primeramente, las claves son el elemento más importante de la percusión dentro del son, porque el patrón que ejecuta este instrumento es quien da la base rítmica para a partir de ahí construir todos los demás instrumentos de percusión, los cordófonos, todo. Es decir, todo se piensa a partir del patrón de la clave, que precisamente es un patrón que nace con el son que se llama clave de son, clave blanca o clave cubana, que sería este. Primero, las claves, que son un instrumento idiófono, como usted bien decía. Hay dos tipos de claves principales. Estas, que son las claves tradicionales, y estas que tienen una forma diferente para cada una,
con una especie de resonante, es decir, que tienen un sonido un poco más redondo. La técnica para esta es el dedo pulgar en una parte de la clave y el resto de los dedos creando como una especie de caja de resonancia. Y entonces la otra, que es la que golpea, golpea más o menos a esta distancia de la punta y en el centro de esta clave. Y el patrón, el famoso patrón de la clave cubana es este. Si lo contamos sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No todas las variantes del son tienen clave. Las variantes más orientales del país, este instrumento no está presente. A partir del son tradicional, sí se utiliza este instrumento hasta la actualidad. ¿En el changüí? En el changüí no, porque el changüí es una de las variantes de la región oriental, que este instrumento no está presente dentro del formato de changüí. Las maracas, que son un instrumento que está en la génesis del son, en todas las variantes del son se encuentran las maracas. En este caso tenemos tres tipos diferentes. Estas, que son las de güira, son las más tradicionales, las que primero se usaron. Las maracas tienen un antecedente muy variado porque se han usado en diversas partes del mundo. Dentro de la religión africana también se utiliza un antecedente de las maracas que se llama achere, que está dentro de la religión yoruba. También indígenas nativos de algunas partes de América la usaban dentro de sus ceremonias religiosas, rituales y demás. Pero la peculiaridad del son es que por primera vez se utilizan en pares. Con el son es donde primera vez se utilizan en pares, una para cada mano. Entonces tenemos estas que son de güira, las más tradicionales, estas que están construidas en cuero y estas que son más contemporáneas, construidas en plástico. La sonoridad de las maracas depende del contenido, de lo que se le llama municiones que tienen dentro, que puede ser piedras, plástico, diversos tipos de materiales que brindan diferentes sonoridades. Pero bueno, voy a trabajar con estas que son una de las que más prefiero para el son. Por ejemplo, el changüí generalmente se usa con esta. Como el changüí es un género, una variante bien tradicional, se utilizan este tipo de maracas para que suene con esa sonoridad bien tradicional. Entonces, la técnica de las maracas es muy sencilla. Es como sujetar un cubierto, como se utiliza también la baqueta, la técnica de las baquetas tradicional para tocar todos los instrumentos de percusión que son el timbal, otros instrumentos que se utilizan con baqueta. Se utiliza básicamente, o por lo menos yo utilizo esa técnica, que es el agarre fundamental y la palma de la mano con el mango de la maraca. Siempre va a haber una que es un poco más aguda que la otra y otra un poco más grave. Grave, más aguda. Entonces yo prefiero utilizar la más grave en la mano derecha. Hay diferentes patrones en todas las variantes del son. Voy a ejemplificar algunos de ellos. Usted sigue ahí. Bueno, voy a ir pasando por algunos de los patrones más representativos del son. El patrón base es este. A partir de este se hacen algunos adornos y movimientos con la mano izquierda que son una especie de mordentes, de trémolos. Vamos allá. El primero sería con 2. Que puede ser doblado. Seguimos. Pa, 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 pa. ¿Sigue? Vamos con el otro. Ahora en vez de con 2 notas en la mano izquierda, con 3. Pa, pa, y... ¿Se puede doblar? Voy a demostrarlo un poquitico más despacio para que se entienda. Pa, 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 pa. Entonces tenemos también un cuarto patrón que sería
Oh. Entonces, el último patrón, que es el quinto, sería especial para el montuno o para algunos temas de son que tienen un tiempo un poco más adelante. Que sería este, se le llama a caballo. Profesor, este último caballo lo escuchamos en la salsa, en Sí, este tipo de... todos estos de patrones ritmos. están presentes en la salsa, porque al final la salsa tiene mucho que ver con el son. De hecho, muchos consideran que es un género que se desprende mucho de la génesis del son. Y este instrumento se hereda en la salsa a partir del son. Entonces todos estos patrones están presentes en la salsa también. Por ejemplo, este último patrón es tradicional del changüí. En el changüí solo se utiliza este último patrón y lo voy a demostrar con estas maracas para que se sienta. No, precisamente no lleva clave. El changüí no lleva clave. Entonces sería... Entonces pasamos al güiro. Que el güiro, muchos consideran que no es un instrumento que está dentro de la génesis del son, que no nació cuando nació el son en el oriente del país. No es un instrumento que muchos consideran que no estuvo presente en ese momento, en la génesis del son. Pero sí es un instrumento que se utilizó y se incluyó después cuando el son llega a las ciudades, por influencia de otros formatos que sí utilizaban el güiro, como lo que es esta charanga, como el chachachá. Entonces sí se hizo presente. Principalmente se usa en la parte B del son, que es decir, la segunda parte del son, que es como el montuno, donde están los coros, donde están las improvisaciones del cantante. Y el patrón es este. Hay una variación de este patrón también que se usa, que es un poco más ligada, que sería... el primero que hice viene de chachachá, que es todo más marcado. Y el segundo un poco más ligado. Hacemos una demostración con la clave. Ahora la segunda forma. Okay, hasta ahí los instrumentos de la percusión menor, la que es llamada percusión menor, los idiófonos dentro del son. Nos queda, creo, el cencerro. Hablemos entonces del bongo, que es súper importante en el son, y de las tumbadoras, que son membranófonos, no son membranófonos. Okay. En el caso del bongo se complementa con la campana, porque en la parte B de la mayoría de las variantes del son, el bongocero, que es el instrumentista que ejecuta este instrumento, en la parte B deja de tocar el bongo y toma la campana. Ok, cambiemos entonces para demostrar un poco lo que tiene que ver con el bongo. Bueno, antes de hablar del bongo, me gustaría agregar una cosa, que estos instrumentos aquí, los instrumentos de percusión menor, los idiófonos, en los formatos de son, valga la redundancia, interpretados por el cantante generalmente, por el cantante, o en el caso del güiro y las maracas a veces, o las claves por el trompetista. Entonces los percusionistas como tal se encargan del bongo y de las tumbadoras. Vamos con el bongo. El bongo es un instrumento innegablemente cubano y que precisamente nace y se desarrolla con el son. Al son le podemos atribuir entonces el nacimiento de este instrumento tan importante que es el bongo. Se coloca dentro de los pies. Son dos tambores que uno se llama hembra y el otro macho, que están unidos entre sí. Entonces tienen varios sonidos. Sonido abierto, el manoteo, sonido abierto. Ajá, el patrón
básico del son, el más reconocido, el más eso, se llama martillo. O se le dice martillo. Es la marcha de son, el martillo. ¿Qué sería esto? Un poquitico más adelante con la clave. Pa, 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 pa. Entonces, el bongo es un instrumento que tiene una cierta libertad dentro del son, que se va moviendo, va haciendo golpes a medida que el cantante hace algo, responde al cantante. Es muy parecido a la función que cumple el quinto dentro de la rumba. Entonces hay una cierta parte del son, que en casi todas las variantes del son está ejemplificada o se puede ver, que es la parte de transición entre la parte A y la parte B. En ese momento el bongo se mueve un poquitico más, también la trompeta, justo antes de soltar el bongo y coger la campana. Entonces, la campana, como le venía diciendo, pasa del bongo a la campana. Generalmente cuando llega a esa parte intermedia, que el bongo se va moviendo, que se empieza a proponer el coro de cada tema, el bongocero suelta el bongo y coge la campana y hace una especie de llamado como para entrar al montuno, que por ejemplo puede ser este: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y a partir de ahí empieza el montuno. Entonces el patrón que se utiliza en el montuno es este: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Con la clave pa, 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 a, a. Bueno, las congas, las tumbadoras, un instrumento 100% cubano también, propio de la rumba, que nace con la rumba. Se incluye en el son cuando el son llega a las ciudades. El primero en incluir este instrumento, que no está en la génesis del son, en el son que se hacía en Oriente, no está incluido. El primero en incluir este instrumento fue un director que se llamó Santos Ramírez, de apellido Santos Ramírez, con el Septeto Afrocubano. Aunque esta incorporación se le atribuye a Arsenio Rodríguez con su conjunto, quien fue que popularizó la inclusión de las tumbadoras en el son. Entonces, la técnica de las tumbadoras es muy amplia porque tiene una diversidad de sonidos. Esta es la hembra, similar al bongo, donde el tambor más grande es la hembra y este es el macho. Entonces, hay varios sonidos. Por ejemplo, el abierto en la hembra, el abierto en el macho, el bajo, el tablao y el manoteo, que es el complemento de todo el patrón, el relleno de todo el patrón. Entonces, hay una evolución dentro de la inclusión de las tumbadoras. Fue modernizándose un poco la forma de incluir las tumbadoras dentro del son. Pero bueno, un patrón estándar que es reconocido del son, que llega incluso hasta la salsa, la timba, la música más contemporánea bailable, es este. Este en la parte A, donde está la letra, donde está la exposición del tema. Entonces en el montuno, en la parte B, se incluye la hembra. Sería. También para cada variante varía un poco, cambia un poco la forma de tocar. Por ejemplo, para la guajira son. Para la guaracha. Todas las variantes tienen diferentes especificaciones dentro de las tumbadoras también, como en otros instrumentos. Es decir, varía un poco la forma, el patrón para diversas variantes del son, la salsa, la guaracha, el son montuno, etc. Bueno, vamos a hacer una demostración del patrón más estándar que toqué al principio con las claves.
Profesor, muchísimas gracias. Creo que todos los cubanos hemos disfrutado de esta explicación del profesor, hemos conocido acerca de los instrumentos que conforman la percusión cubana. Bueno, espero haya servido de forma rápida, ¿no? Pero haya servido para acercarse un poco más a lo que tiene que ver con el son y la percusión cubana, que es identidad para nosotros los cubanos en el mundo entero, y espero que se repita la oportunidad y poder ampliar un poco más la información. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.